Buenos días, esta es la clase de diagnóstico y enfoque actual del nódulo tiroideo enfocado a la detección precoz del cáncer de tiroides. La prevalencia de los nódulos tiroideos es muy alta en la población general. Estudios en autopsias de pacientes que murieron por condiciones diferentes de enfermedad tiroidea han demostrado que hasta el 50% de los pacientes pueden tener nódulos en la tiroides. Y de estos pacientes, de este 50%, hasta una tercera parte pueden haber tenido un microcarcinoma indetectable clínicamente, solo durante la autopsia, en la patología, lo que habla de que la enfermedad es no solamente prevalente, sino que hay muchos casos de carcinomas no diagnosticados. Si utilizamos el examen físico como método de tamizaje, es posible que hasta el 5% de las personas completamente sanas puedan tener un nódulo tiroideo palpable. Sin embargo, este porcentaje puede cambiar en razón del uso de la ecografía de tiroides. Como ustedes pueden ver en la figura, es evidente que valores tan altos como 67% de los pacientes pueden detectarse con ecografía. Esto quiere decir que si se usa la ecografía como método de tamizaje, la prevalencia aumentará automáticamente. De acuerdo a todas estas frecuencias que hemos visto, uno podría entonces asumir que un número enorme de personas pueden tener nódulos en las tiroides. Utilizando el censo colombiano, uno podría decir que entre 5 millones y 26 millones de colombianos tienen un nódulo tiroideo. Y si seguimos con las proporciones ya determinadas, podríamos decir que hasta el 30% de esos pacientes pueden tener un carcinoma de tiroides oculto. Estaríamos hablando de 7 millones de personas caminando por la calle con un carcinoma de tiroides. Sin embargo, el número de casos detectados y realmente operados por la enfermedad está cercano a los 2.000 o 3.000 por año. Luego, una gran mayoría de estos carcinomas son realmente carcinomas clínicamente ocultos, que probablemente no tengan ningún significado en la vida de las personas y que no vayan a tener ningún efecto pronóstico en relación a la sobrevida a largo plazo. Este estudio clásico publicado por Davis ya hace unos 8 años demostró que a lo largo del tiempo ha habido un aumento en la incidencia de tumores malignos de la tiroides, y la mayoría de estos tumores, casi el 88%, un poco más, son carcinomas papilares, que son aquellos tumores de la tiroides que son relativamente menos agresivos y que además tienen un periodo de latencia clínica muy largo. Los tumores foliculares y los pobremente diferenciados se han mantenido estables durante el tiempo. Pero además, si se mira con detenimiento, la mayoría de estos nuevos tumores papilares de la tiroides son tumores que miden menos de 2 centímetros, que no son palpables durante el examen físico. Esto en realidad lo que está hablando es que el aumento en la incidencia de los tumores ha venido ocurriendo a expensas de la detección de tumores, de nódulos que no son clínicamente ocultos, esto es, detectados por ecografía. Y es aquí donde aparece el uso innecesario e inadecuado de la ecografía en los pacientes. Es clásico el ejemplo de personas que asisten por una consulta de otra especialidad, donde manifiestan que están obesas, y el reflejo automático del médico que las atiende es solicitarle una ecografía de tiroides, como si la detección de un bocio explicara la obesidad. Esto, por ejemplo, ha disparado de manera enorme el número de casos de tumores malignos de la tiroides de menos de 1 centímetro. Sin embargo, a pesar del aumento progresivo de la incidencia, la mortalidad en estos pacientes se ha mantenido similar, o sea, no ha habido un cambio. Esto habla del clásico sesgo por detección precoz de enfermedad subclínica, que, como ya lo habíamos mencionado, obedece al uso poco racional de la ecografía de tiroides.
Luego, en conclusión, respecto a la incidencia, a pesar de que ha aumentado el cáncer papilar, esto es responsabilidad del uso de métodos de detección precoz, que detectan tumores en pacientes que son asintomáticos, pero que no afecta la mortalidad. Sin embargo, la detección precoz de un nódulo que resulta ser un carcinoma sí tiene efectos sobre la calidad de vida de los pacientes. Es evidente que a una persona, por joven que sea y por pequeño que tenga el nódulo, si se le pone el mote de carcinoma de tiroides, va a vivir con ese estigma durante el resto de su vida, pensando que en cualquier momento la enfermedad va a venir. Desafortunadamente, los efectos de esta detección precoz sobre la calidad de vida no se han podido medir y no existe información adecuada para evaluar la magnitud de este efecto. De otro lado, con respecto a la clínica, es claro que los signos clásicos de malignidad de un nódulo, como los que aparecen aquí, edades extremas, en hombres, la aparición de una masa de crecimiento rápido en el cuello, la historia familiar de cáncer de tiroides o los síntomas invasivos, aunque muy evidentes y muy obvios, no son muy frecuentes actualmente. Como les mostré en las diapositivas anteriores, la mayoría de los nódulos son detectados por métodos paraclínicos sin síntomas, ¿cierto? Es claro que un hallazgo clínico sugestivo de malignidad, como lo descrito en esta diapositiva, hacen que cualquier persona, cualquier miembro del personal de salud sea capaz de determinar que el paciente tiene un tumor, así no sepa de dónde. Entonces hay que hacerse a la idea de que la mayoría de los tumores hoy en día de la tiroides son de diagnóstico subclínico. Un estudio que realizamos en Bogotá evaluando cómo abordan los médicos los pacientes con nódulo tiroideo permitió identificar que los médicos o subvaloran o sobrevaloran la probabilidad de cáncer en un nódulo. Si ustedes ven esta diapositiva, en el lado derecho se encuentra el típico paciente con todos los factores de riesgo que indicarían malignidad, o sea, alta incidencia de tumor, y ustedes ven que es un paciente hombre, anciano, con un nódulo mayor, duro, de crecimiento rápido, que tiene síntomas obstructivos, historia familiar, y ha recibido radioterapia. La gráfica que se encuentra en la parte inferior muestra que aún en presencia de todos estos factores, los cirujanos consideran que en este caso solo el 75% de los pacientes tendrían un tumor maligno, cuando la evidencia ha demostrado que en estos casos más del 90% de los pacientes lo tienen. Del otro lado, donde se encuentra el paciente sin riesgo, o sea, una mujer joven con un nódulo de hallazgo incidental menor de 1 centímetro y que no tiene ningún signo clínico, donde la probabilidad de tener un cáncer está cercana a la de la población general, esto significa 5% o menos, los cirujanos establecen un riesgo de hasta el 48%. Es claro que se subvalora cuando los signos clínicos están evidentes o se sobrevalora cuando no hay ningún riesgo de los nódulos. Otro punto importante para recalcar es que se ha asociado la presencia de tumores malignos de la tiroides con riesgos previos de otros tumores. La historia previa de haber tenido un cáncer de estómago, de colon, un cáncer de los huesos de los tejidos blandos, sarcomas, un cáncer de mama o ginecológico, un tumor renal y un linfoma de leucemia parecen asociarse a tener un tumor de tiroides. Sin embargo, es importante recordar que estas asociaciones pueden ser asociaciones debidas a que los pacientes que tienen un tumor ya diagnosticado son examinados mucho más exhaustivamente durante el seguimiento. Luego tienen una mayor probabilidad de que se les detecte otro tumor que de otra manera habría pasado desapercibido si no hubieran tenido un tumor primario. No se sabe en realidad si existe una asociación genética, si la asociación se debe a factores ambientales o de algún otro tipo, pero
queda establecido, y eso es importante porque cada vez los médicos de atención primaria tienen que atender sobrevivientes de cáncer. Entonces el hecho de encontrar un paciente con cualquiera de estos tumores debe hacer pensar al médico sobre la asociación con cáncer de tiroides. Otro punto importante para recordar acá es lo que se ha denominado los mitos en enfermedades de la tiroides. Tradicionalmente se ha pensado que cuando el nódulo es múltiple, la probabilidad de malignidad es menor que cuando el nódulo es único. Sin embargo, los estudios han demostrado que las frecuencias son similares, aunque bajas. Otro mito que existe es que cuando el nódulo es quístico, es menos, la probabilidad de malignidad es muchísimo menor o nula en relación a los nódulos sólidos. Aunque sí hay una diferencia significativa, es evidente acá que aún un nódulo quístico tiene un riesgo de malignidad cercano al 15%. Otro punto que se ha mencionado es que cuando los nódulos sangran, su probabilidad de ser malignos es mayor, y esto es cierto. Sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa y puede verse que los nódulos que no sangran poseen un riesgo basal de ser malignos. Y finalmente, la idea de que un tumor de menos de 1 centímetro, lo que se ha denominado en la literatura microcarcinoma, no da metástasis cervicales es completamente falso. El tamaño del tumor no tiene nada que ver con el comportamiento biológico de la enfermedad. Hay tumores agresivos que debutan con ganglios cervicales laterales metastásicos, donde el tumor primario es prácticamente indetectable por los métodos tradicionales de imágenes o el examen físico. Luego, la relación entre tamaño y metástasis es una relación que debe mirarse con mucho cuidado. En un paciente que consulta por un nódulo de la tiroides, el abordaje diagnóstico adecuado consiste, y es el primer examen que se debe utilizar, en la realización de una biopsia aspirativa con aguja fina. Ustedes ven que la biopsia tiene una sensibilidad y una especificidad altas, aunque no perfectas, como cualquier examen diagnóstico. La biopsia aspirativa se puede hacer en cualquier lugar donde haya una jeringa y unas láminas de patología, y simplemente se necesita el entrenamiento por el personal de salud. El procedimiento no requiere de la realización de exámenes preoperatorios de ningún tipo, ni pruebas de coagulación, ni pruebas tiroideas, ¿cierto? Y si el nódulo es palpable, prácticamente que un entrenamiento mínimo de cualquier persona que trabaje en salud permite obtener una buena muestra para hacer el diagnóstico del nódulo. Obviamente este diagnóstico, esta punción, se hace en los nódulos que son palpables. Ha venido creciendo la indicación de hacer backup de nódulo tiroideo guiado por ecografía. Sin embargo, a mi juicio, esto lo que ha producido es un aumento en el uso de los recursos de manera innecesaria. La biopsia aspirativa con aguja fina, como les mostré anteriormente, tiene sensibilidad y especificidades que no son perfectas, y esto tiene redundancia a la hora del seguimiento de los pacientes, que más adelante lo veremos. Ustedes ven aquí que la backup guiada por ecografía reduce la tasa de falsos de estudios indeterminados, porque solo sale sangre o la cantidad de células que se obtienen es mínima. Esto es lo que uno espera de una buena backup. Sin embargo, el uso de la ecografía para la punción debe hacerse de manera racional, en el sentido en que en un nódulo palpable el uso de la ecografía parece no mejorar de manera sustancial el desempeño diagnóstico de la prueba. En cambio, se aumenta los costos de manera dramática. ¿Qué busca la ecografía? Y es un llamado de atención para los colegas que se dedican a la radiología. Uno esperaría de una ecografía de la tiroides que fuera reportada de manera sistemática, donde se mencionaran estos factores que están aquí. No solamente el número de nódulos que hay y su localización, sino las características individuales de cada nódulo. ¿Por qué? Porque estas características que aparecen acá han sido relacionadas con el riesgo de malignidad. Ustedes ven acá que la sensibilidad y especificidad de cada uno de los hallazgos de manera individual no es muy bueno, pero cuando se juntan
la probabilidad diagnóstica aumenta de manera dramática. Luego esperaría uno que cuando se reporte una ecografía de tiroides siempre se reportara bajo los criterios de lo que hoy se denomina TIRADS, similares a los BIRADS que se utilizan en mamografía para cáncer de seno. Este es un nódulo sólido pero regular, ustedes pueden ver los bordes bien definidos, a diferencia de este que es un nódulo quístico que es hipoecogénico, correcto. También se puede observar la vascularización, este que tiene un patrón de vascularización externo e interno, y este que solamente tiene un patrón de vascularización externo menos sugestivo de malignidad. Finalmente se menciona aquí la gammagrafía para proscribirla. En el estudio del nódulo tiroideo, la gammagrafía no tiene ninguna utilidad y hoy en día su uso quedó limitada para el caso de paciente que consulta con hipertiroidismo y que además tiene un nódulo palpable para definir si la captación de la glándula es en el nódulo, en cuyo caso el tratamiento es quirúrgico, o de toda la glándula, en cuyo caso se considera una enfermedad de Graves con manejo médico o con una dosis de yodo radioactivo. La idea que se tenía hasta hace algunos años de que los nódulos fríos, o sea, los hipocaptantes, tenían un riesgo de malignidad y los que eran captantes no eran malignos, ha perdido completa vigencia, como puede verse en esta diapositiva. Este es la fotografía de una gammagrafía donde se muestra un nódulo frío, no captante, ahí en el lóbulo izquierdo de la tiroides. Finalmente, el uso de las pruebas de función tiroidea como la TSH y la T4 libre debe hacerse de manera selectiva. A pesar de que las guías recomiendan la solicitud para todos los pacientes, es claro que un examen físico y una historia clínica bien hecha permite determinar si el paciente se encuentra hiper o hipotiroideo, donde está indicadas las pruebas. En los demás casos de nódulo tiroideo, la gran mayoría de pacientes no tienen alteraciones de la función tiroidea, luego el uso de estos paraclínicos simplemente sirven para aumentar los costos, pero no cambian en nada el manejo de los pacientes. De otro lado, la solicitud rutinaria de calcio para la detección de hiperparatiroidismo primario, a pesar de que hay un aumento progresivo del hiperparatiroidismo, no parece tener ninguna utilidad. Y finalmente se menciona aquí la calcitonina porque el uso de calcitonina en pacientes con nódulo tiroideo no tiene ninguna utilidad. La calcitonina es un buen marcador para los casos de sospecha o confirmación de carcinoma medular de tiroides, que es un tipo relativamente raro de tumor de la tiroides. Ustedes ven aquí lo que puede reportar una BACAF. Puede venir como benigna, como sospechoso, como maligna o como insatisfactorio. Hoy en día estas categorías han sido reemplazadas por lo que se conoce como la clasificación de Bethesda, que va del 1 al 6, donde la 1 es indeterminado y la 6 altamente sugestivo de cáncer, pero en general esta definición que se encuentra en esta diapositiva y las de la clasificación de Bethesda se superponen. Ustedes ven en esta diapositiva que un número relativamente importante que oscila alrededor del 15% tienen biopsias no diagnósticas, esto es, se obtiene sangre o la cantidad de células que se obtienen no permiten determinar adecuadamente la característica de la lesión. La gran mayoría de las lesiones, entre el 60 y el 70%, son benignas, una pequeña proporción son malignas de entrada, alrededor del 10%, y el resto de los casos se clasifican dentro de la categoría de sospechosos, que también se conoce con el nombre de lesión folicular o patrón folicular. El tratamiento actual del paciente con nódulo tiroideo se basa en el resultado de la biopsia aspirativa con aguja fina. Así, si la BACAF es reportada como maligna,
el tratamiento del paciente. Es quirúrgico y debe ser remitido de inmediato al cirujano general. Es de la mayor importancia que el médico de atención primaria tenga claro que los pacientes deben ser remitidos al cirujano, que es quien hace el manejo primario de estos pacientes, y no a otros especialistas que simplemente retrasan el tratamiento. Por ejemplo, enviar el paciente a oncología o a endocrinología simplemente es agregarle un paso en la conducta final que ellos repetirán enviando el paciente al cirujano. De otro lado, si el nódulo es benigno, el manejo es de observación, y en los demás casos aparecen ciertas condiciones que vamos a mencionar a continuación. Ustedes ven que cuando el BACAF es benigno, la mayoría de los casos están bien clasificados. Sin embargo, como cualquier prueba diagnóstica, también tiene falsos negativos y falsos positivos. Ante el hallazgo de benignidad o de bocio en un nódulo tiroideo, la recomendación es realizar control ecográfico periódico, y este periódico significa cada 6 meses el primer año y de ahí en adelante una vez al año. Si en estos pacientes con control periódico se observa un crecimiento del nódulo o cambios que sugieren malignidad, es la recomendación del autor que estos pacientes sean llevados a cirugía inmediato, considerándolos como falsos negativos de la BACAF inicial. En bocio, la tiroidectomía total está indicada en la mayoría de los casos que tienen lesiones mayor de 4 centímetros o que producen obstrucción de la vía aérea o digestiva. Esto, sin embargo, es poco frecuente en los pacientes que se observa en la consulta tradicional. De otro lado, si la biopsia es reportada como insuficiente o no conclusiva, la idea en estos casos es repetir la biopsia una segunda vez, esperando 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas? Porque la repetición antes de esto simplemente toma muestras de una región previamente puncionada y con inflamación que puede alterar los hallazgos citológicos para la revisión por patología. Es ideal que en estos casos se haga siempre una biopsia guiada con ecografía, explicando claramente al colega radiólogo la razón de por qué se pide la ecografía, con el fin de que él determine el sitio del nódulo donde se pueda obtener la mejor muestra con la mayor cantidad de células posibles. Otra opción que no está disponible en todas partes, pero que ha demostrado ser útil en otras latitudes, es contar con la revisión inmediata de las láminas por un patólogo, que permite determinar en el momento de la biopsia si la muestra es suficiente, o repetirla o tomar mayores muestras si esta es insuficiente. La tercera categoría es la que se han denominado indeterminada o patrón folicular. Ocurre entre el 15 o 20% de los pacientes. De estas lesiones, hasta el 20% pueden corresponder a carcinomas. Esto quiere decir que, bajo el criterio actual de que todos los pacientes con lesión folicular deben llevarse a cirugía, en el 80% de los casos la cirugía se hace innecesaria. Los avances modernos han intentado incluir algunos métodos para tratar de disminuir la cantidad de tiroidectomías innecesarias en estos casos, entre los que se encuentran el uso de marcadores inmunistoquímicos como la galectina 3, que sin embargo en el país no está disponible, y ha demostrado ser útil para seleccionar mejor los pacientes que deben llevarse a cirugía o aquellos que se pueden observar durante un tiempo prudencial. La galectina es un marcador que se puede utilizar sobre el producto de la citología, y en una revisión previa que hicimos pudimos demostrar que tiene una sensibilidad y especificidad adecuadas y que podría ser utilizada en nuestro medio para seleccionar mejor los pacientes con lesión folicular que van para cirugía. Finalmente, el diagnóstico de BACAF como maligno o carcinoma justifica la tiroidectomía total de entrada, ¿cierto?, a pesar de que también tiene un número importante, entre el 5 al 8% de falsos negativos y 10 al 15% de falsos positivos. Un caso conocido y reciente de esto corresponde al nódulo tiroideo que le fue extirpado a la presidenta argentina Cristina Fernández, que finalmente resultó ser un bocio.
Entonces esta es la propuesta moderna, utilizando marcadores o también utilizando la ecografía Doppler, donde, como ya lo mencioné, la vascularización, la microcalcificación y los bordes, etcétera, pueden ayudar a decidir si el tumor, si el nódulo corresponde más a una lesión maligna que necesite cirugía o más a una lesión benigna que pueda ser observada. El tratamiento depende del tipo de tumor que se obtiene. La mayoría de los pacientes, como ya se mencionó, son carcinomas papilares. Sin embargo, también una proporción que puede oscilar entre el 10 y el 8% son carcinomas foliculares. Estos carcinomas foliculares deben ser llevados a tiroidectomía total, y en estos pacientes no es necesario el vaciamiento central en razón de que el carcinoma folicular no da metástasis ganglionares. Otro tumor menos frecuente, el carcinoma medular, que tiene dos presentaciones: la presentación espontánea, que corresponde al 75% de los casos por una mutación nueva, y el carcinoma medular de origen genético, que se asocia a la neoplasia endocrina múltiple, que corresponde al 25% restante y que obedece a una herencia de carácter recesivo. La tiroidectomía total con vaciamiento central es el tratamiento indicado en estos pacientes. Finalmente queda el carcinoma anaplásico, que corresponde al 1 o 2% de todos los tumores, pero que es el tumor más agresivo por unidad de tejido que existe, con un crecimiento muy rápido. Usualmente, cuando los pacientes consultan, son inoperables en razón de que el tumor ha comprometido los vasos del cuello o la columna vertebral, y cuando es posible se recomienda la tiroidectomía total ampliada, incluyendo la ingectomía, faringectomía, asociada a radioterapia y quimioterapia, pero los resultados han sido realmente desalentadores, con una sobrevida cercana al 20% al primer año del diagnóstico. Este es un caso de un carcinoma anaplásico sobre un bocio antiguo, que es el cuadro clínico tradicional que se ve. Y aquí se ve el paciente pre y post-mortem con un crecimiento masivo de la lesión de características inoperables. Finalmente, los tumores de la tiroides han sido clasificados en su riesgo de mortalidad como aquellos de bajo riesgo y de alto riesgo. Para eso se han creado muchas clasificaciones, entre las que están las clasificaciones AMES, AGES, MASIS, MSKK, hay múltiples. Sin embargo, esta clasificación por riesgo de mortalidad recientemente ha ido perdiendo utilidad en razón de que la mayoría de los tumores que hoy se detectan son de bajo riesgo, con una mortalidad que está por debajo del 2%. Sin embargo, a pesar de las terapias, de lo temprano que se haga, hasta el 12 al 15% de los pacientes con carcinoma de tiroides de bajo riesgo recurren locorregionalmente. Aunque el tumor no les produce la muerte, sí obliga a realizar múltiples intervenciones quirúrgicas sobre el cuello, a hacer tratamientos con yodo radioactivo, etc. Luego, el criterio de recurrencia hoy ha adquirido mayor relevancia. Esta es la clasificación por estadios TNM. Ustedes ven como a medida que aumenta el riesgo, aumenta el estadio, aumenta el riesgo de recurrencia y aumenta la mortalidad. Esta es la nueva clasificación por riesgo de recurrencia. Ustedes ven aquí que los pacientes pueden clasificarse hoy en día en riesgo alto de recurrencia, riesgo bajo de recurrencia y riesgo intermedio de recurrencia. Aquí está los criterios que clasifican a estos pacientes. Es claro que los pacientes con alto riesgo de recurrencia son también aquellos que tienen alto riesgo de mortalidad, pero de otro lado es posible ver que una gran mayoría de los pacientes que hoy se diagnostican en razón del uso indiscriminado de la ecografía quedarían clasificados como de bajo riesgo. En estos pacientes de bajo riesgo, el tratamiento ha venido cambiando. Tradicionalmente a todos los pacientes con cáncer de tiroides se les hacía ablación con yodo radioactivo. Hoy en día, para los pacientes de bajo riesgo y algunos pacientes de riesgo intermedio, el uso de la ablación con yodo radioactivo no es necesaria,
pues no afecta para nada el pronóstico ni el tratamiento subsecuente. En relación a la cirugía, es solamente para recordar que la tiroides se encuentra localizada sobre la tráquea y que sus relaciones anatómicas más importantes son con los nervios laringeos recurrentes y con las paratiroides superiores e inferiores. La relación con el nervio laríngeo recurrente es importante en razón de que durante la cirugía puede lesionarse el nervio, lo que produce una parálisis vocal unilateral si la lesión es de un solo nervio, o bilateral si la lesión es de ambos nervios, con la consecuente necesidad de realizar traqueostomía definitiva. Esto, afortunadamente, el riesgo de lesión del nervio laríngeo recurrente está cercana al 1 a 2% de los casos en manos de cirujanos entrenados. El otro nervio que está a riesgo es el nervio laríngeo superior, que se encarga de modular la tensión de las cuerdas vocales. Afortunadamente, la frecuencia de lesión es mucho más baja y los efectos en los pacientes son menores, excepto para aquellos pacientes que trabajan con la voz, donde una lesión del nervio laríngeo superior da al traste con su vida profesional. Tradicionalmente la cirugía de la tiroides se hace por una incisión cervical amplia, que es conocida como la incisión de Kocher y que usualmente va desde el borde externo de un esternocleido hasta el borde externo del otro esternocleido. Sin embargo, estas cirugías de grandes incisiones han sido reemplazadas poco a poco con cirugías menores de hasta 3 o 4 centímetros por métodos convencionales, o incluso de hasta 2 centímetros utilizando la tiroidectomía asistida por endoscopia. El procedimiento quirúrgico radica en la resección de la glándula, respetando los nervios y las glándulas paratiroides que se encuentran en la porción posterior de la glándula. Son principios de la cirugía realizar una ligadura proximal de los vasos para evitar la devascularización de las glándulas paratiroides y evitar así el hipoparatiroidismo definitivo, que aunque no es la complicación más dramática, sí es la peor tolerada por los pacientes porque obliga al uso durante mucho tiempo, prácticamente de por vida, de calcio y calcitriol, con las consecuentes secuelas que produce la ingesta crónica de estos medicamentos. Aquí puede verse una incisión clásica de Kocher que ocupa la totalidad del cuello, que poco a poco ha venido siendo reemplazada por incisiones cada vez más pequeñas que permiten una buena revisión del espacio tiroideo, respetar los nervios y las paratiroides, permite hacer los vaciamientos, pero con una condición estética muchísimo mejor. ¿Cierto? Lesiones tan grandes como estas pueden hacerse por incisiones más pequeñas. Además del tratamiento quirúrgico, se asocia el tratamiento con yodo radioactivo. Como se había mencionado previamente, la mayoría de los pacientes hoy en día son sometidas a procedimientos de ablación con yodo 131, cuya función es eliminar la mayor cantidad de tejido tiroideo remanente después de la cirugía, con el fin de permitir una medición y seguimiento de la tiroglobulina en el posoperatorio. En esto existen varias escuelas. Es claro que los endocrinólogos le realizan ablación a la mayoría de los pacientes, mientras que los cirujanos somos un poco más selectivos. Esta última opción de ser selectivo viene siendo apoyada cada vez más con el uso de la clasificación por riesgo de recurrencia que ya mencioné, donde se dice que los pacientes de muy bajo riesgo o de bajo riesgo no se benefician de la ablación con yodo radioactivo y pueden ser seguidos sin el uso del mismo. Esta es una tabla derivada de la clasificación por riesgo de recurrencia que permite ver cuándo tiene utilidad el yodo radioactivo, cuándo debe utilizarse de rutina y cuándo debe utilizarse de manera selectiva. Dos ensayos clínicos recientes aparecidos en New England Journal of Medicine el año pasado demostraron además que las dosis tradicionales de ablación de 150 o de 100 milicuris que se utilizaban tradicionalmente pueden ser reemplazadas por dosis tan bajas como 30 milicuris con iguales resultados de ablación, pero obviamente con muchísimo menos efectos adversos dadas por la dosis más baja de yodo radioactivo. Aquí pueden ver ustedes que
no hay diferencias estadísticamente significativas entre el uso de dosis altas y dosis bajas para ablación. Otros puntos importantes para discutir el tratamiento de los nódulos y del cáncer de tiroides son el uso de los dispositivos, de ciertos dispositivos. Uno de esos es el bisturí armónico, que es un bisturí que no usa energía eléctrica sino ultrasónica y que realiza sección y coagulación de los vasos durante su uso. Un ensayo clínico que fue llevado a cabo en Brasil, el más grande que existe hasta el momento, demostró que el uso del bisturí armónico disminuye el tiempo operatorio en 17% sin que altere la cantidad de eventos adversos. Una utilidad secundaria del uso del bisturí armónico es que permite operar un paciente más por cada sesión quirúrgica que se programe y además permite realizar incisiones cada vez menores que coadyuvan en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Ustedes ven, incisiones de este tamaño hoy en día pueden hacerse muchísimo más pequeñas gracias al uso del bisturí armónico. Otro punto para discutir es el uso del drenaje de rutina en tiroidectomía. A pesar de haber sido una práctica común y muy extendida entre los cirujanos que operan tiroides, una revisión sistemática que se realizó en el año de 2007 logró demostrar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el uso del DREN o no en tiroidectomía total, lo que demuestra que el uso del DREN simplemente aumenta los costos y empeora la calidad de vida de los pacientes sin que tenga ningún resultado clínico importante. En relación al uso del vaciamiento de rutina en tiroidectomía total, es un tema de gran controversia. Existen escuelas que lo sugieren en todos los casos y existen escuelas que sugieren únicamente cuando se espera un beneficio en razón de un hallazgo macroscópico de metástasis. Este estudio, hecho en el país con pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, evaluando la disección profiláctica del cuello, no logró demostrar diferencias en la sobrevida a 5 años entre los grupos. Y lo que en realidad está ocurriendo con el vaciamiento es que está estadificando mejor a los pacientes sin que esto produzca un aumento, una mejora en la sobrevida libre de recurrencia o global de los pacientes. Otra ventaja, otra alternativa que se ha visto en estos pacientes es el uso rutinario de vitamina D y calcio después de la tiroidectomía total. El estándar tradicional para los pacientes de tiroidectomía total es que al día siguiente de la cirugía se les hacía una medición de calcio sérico y de acuerdo a esta medición se definía si el paciente podría irse para la casa o no. Esto simplemente retrasaba la estancia en un buen número de pacientes, dada la sensibilidad y especificidad baja del calcio, obligaba a dar tratamiento finalmente a los pacientes aún sin síntomas. Una revisión sistemática que realizamos también reciente logró demostrar que el uso de calcio y vitamina D en el posoperatorio inmediato de los pacientes disminuye los episodios de hipocalcemia severa sintomática al 3%, pasando desde el 30 al 3%. Esto es una ganancia importante porque permitió el manejo ambulatorio de los pacientes con seguridad para que durante su salida no tuvieran síntomas severos de hipocalcemia sin que se pusiera en riesgo su vida. Una evaluación secundaria del costo-efectividad de esta terapia en Colombia demostró que la inversión estaría cercana a los $0.27, eso estamos hablando de aproximadamente 100 pesos por paciente, y con las ventajas evidentes de poder hacer una cirugía ambulatoria, una cirugía donde el paciente se sienta más cómodo, con disminución de los síntomas severos a menos del 30%. Ese estudio fue recientemente evaluado por la Agencia Británica de Evaluaciones Económicas y consideró que el estudio era repetible en otros países y de buena calidad. Finalmente está la aparición de la neuromonitoría, que es un dispositivo que tiene unos 10 años en la práctica de la cirugía tiroidea y que consiste en un dispositivo que permite determinar
la integridad del circuito eléctrico entre el nervio laríngeo recurrente y el órgano efector, que es la cuerda vocal. Se ha generalizado la idea de que a los pacientes de tiroidectomía total hay que hacerles neuromonitoría. Sin embargo, un reciente ensayo, una revisión sistemática de reciente aparición en Laryngoscope el año pasado, demostró que la neuromonitoría no mejora los desenlaces de los pacientes. Estos son los resultados de dicha revisión sistemática. Una vez operado el paciente, el seguimiento del paciente y el tratamiento a seguir del paciente consiste en la supresión hormonal, que es la administración de tiroxina a dosis de 1 a 2 microgramos por kilo de peso de por vida, con la intención de disminuir los valores de TSH alrededor de 0. Esto con la finalidad de evitar el crecimiento de las probables células que hayan quedado en alguna otra localización, pues al disminuir la producción de TSH se asume que estas células morirían por falta de estímulo central. Sin embargo, hoy en día no se ha podido demostrar cuántos años se debe mantener la supresión. La mayoría de los expertos recomiendan que mantener una supresión muy extensa durante los primeros 2 a 3 años, y si el paciente corresponde a un tumor de bajo riesgo, después de los 3 años pueden mantenerse valores de TSH alrededor de 0.5 unidades, pero realmente en esto hay mucha variabilidad de heterogeneidad en el tratamiento. Finalmente, todo lo anterior que ha buscado durante varios años mejorar los desenlaces de los pacientes llevados a tiroidectomía total nos llevó a realizar este estudio donde aplicamos todas las recomendaciones previamente enunciadas en esta presentación. Eso implica no uso de DREN, uso del bisturí armónico, cirugía ambulatoria, no necesidad de medición de calcio si se le da calcio de rutina a todos los pacientes en el postoperatorio inmediato, y todas estas modificaciones. ¿Cuál sería el efecto esperado en el sistema de salud colombiano? Este análisis del impacto presupuestario logró determinar que, a pesar de que se mantienen la mayoría de los costos, el hecho de hacer tiroidectomía basada en la evidencia, como lo hemos denominado, a largo plazo podría conducir a un ahorro cercano a los 2.500 millones de pesos si se adoptara en el 80% de los casos de tiroidectomía total. Este es un llamado de atención para los médicos de atención primaria y también para los médicos que operan tiroides, en razón de hacer un uso más racional de los recursos que se tienen, con el fin de mejorar los desenlaces de los pacientes y permitir que el sistema pueda atender cada vez más pacientes con mayores complejidades. Finalmente, este es un resumen, ustedes pueden ver aquí, del carcinoma papilar, folicular, anaplásico y medular, que son los tipos de carcinomas de tiroides y que ya fueron mencionados previamente. Como conclusión final, recomendar el uso racional de la ecografía para hacer diagnóstico adecuado y no precoz e innecesario, que obligue a hacer muchos tratamientos que no conducen a ninguna utilidad en términos de recurrencia o sobrevida. Utilizar el BACAF, entrenarse para utilizarlo, que se puede hacer en cualquier lugar del país. Utilizar racionalmente la asistencia a la ecografía en la biopsia aspirativa con aguja fina. Estandarizar de manera ideal los reportes de ecografía que permitan al cirujano una clasificación mejor de los pacientes. Utilizar marcadores para los casos de lesión folicular con el fin de disminuir tiroidectomías innecesarias, y junto a todo esto ofrecerle al sistema una mejor atención a los pacientes, un ahorro en los recursos del sistema y un uso más racional de todos los elementos que el sistema provee. Agradezco la atención, muchas gracias.